Es verdaderamente oscuro. Sí, Bueno, ya tremendo. estamos conectados con el querido Marcelo Ramal, dirigente nacional de Política Obrera, que va a estar mañana en la ciudad de Rosario, más precisamente en un lugar caro a nuestros afectos, ¿no? De compañerazos como es el Centro Cultural de la Toma y en Tucumán 1349 a partir de las 17:30, donde va a exponer Marcelo ¿Guerra Mundial o Desorden Global? Bueno, el capitalismo siempre tiene estas cosas. ¿Cómo le va, Marcelo? Buenas tardes. Alejandro y ¿Qué Gisela, los Hola saludamos acá qué de la tal? Marcelo. ciudad de Buenas Rosario. tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, Bien, ¿usted? muy bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, mañana lo vamos a recibir acá en la ciudad, una de las tantas veces, porque suele visitarla con asiduidad, para adentrarnos en esto, ¿no? Cómo analizar, ya que son tiempos tan complejos a nivel nacional, pero que claramente también tienen que ver con un oleaje global e internacional, para poder tratar de entender lo que está sucediendo, ¿no? Si bien los paradigmas parecen ahora empezar a mutar, ¿no? Después de 2 años o un poco más de tanto dolor, ¿cómo podemos entender esto que está sucediendo? Sé que tiene que ver, ¿no? Siempre con una crisis capitalista, pero que bueno, que lamentablemente las salidas son siempre por el mismo lugar. Bueno, indudablemente, ustedes estaban hablando ahora, inclusive en una nota anterior, sobre el ajuste que se está viviendo acá en la Argentina, la situación de la universidad. Bueno, la idea es ubicar a la crisis argentina en el escenario de esa crisis mundial capitalista que hoy tiene una manifestación dramática en el desarrollo de una guerra que vamos a explicar en esta charla que vamos a Ujú. desenvolver mañana como el desarrollo de una guerra mundial. Y acá viene esta polémica que a veces se da. Es muy frecuente encontrar hoy en, bueno, informes, comentarios periodísticos, esta idea que el mundo está en una suerte de caos, ¿no es cierto? Eh, lo cual en apariencia es cierta, pero ese desorden o caos lo que encierra en su profundidad es la emergencia de una nueva guerra. Ujú. Esto es lo que, ¿no es cierto?, es importante desenvolver. ¿Por qué? Bueno, superficialmente porque efectivamente tenemos un escenario de conflictos fuertemente extendido, desde Rusia y Ucrania, Medio Oriente, el sur de África, América Latina, que ha vivido esta virtual ocupación de Venezuela, ahora la amenaza sobre Cuba, que está viviendo hoy un Ujú. cerco económico completo, bueno, y que indudablemente no es simplemente una extensión de conflictos locales, sino que todos esos escenarios tienen un hilo conductor común. En todos ellos vamos a encontrar a un Estados Unidos que intenta remontar su decadencia económica sobre la vía de expandirse y establecer protectorados económicos y políticos, ¿no es cierto?, en todas las regiones del mundo, y preparando una suerte de gran conflicto, de gran confrontación que tiene del otro lado a China principalmente, y que, bueno, coloca el problema de la discusión sobre un nuevo reparto del mundo. La situación de Argentina se inscribe en este escenario. ¿Por qué? Porque el gobierno de Milei se ha propuesto ser una especie de pieza o peón de esta guerra en desarrollo. Ujú. Si vos te fijás, lo tuvimos hace pocas semanas subido a un portaaviones nuclear norteamericano que estaba haciendo operaciones militares en el Atlántico Sur con el aval del gobierno argentino. Y de un modo general, inclusive se han firmado en la Argentina tratados económicos, comerciales recientemente, que establecen una subordinación completa, ¿no es cierto?, al interés del imperialismo norteamericano. Naturalmente, toda guerra, y esta es la reflexión que vamos a hacer mañana, toda guerra mundial es también una guerra contra los trabajadores, ¿no es cierto?, en un sentido amplio. Y es la guerra que Milei emprende en el plano interno. Esta guerra a la universidad, la guerra a las condiciones de trabajo. Bueno, la idea mañana en esta charla que vamos a hacer en la toma es reflexionar sobre todo esto, bueno, y colocar la importancia
de una salida socialista a un mundo que bajo el capitalismo nos está llevando a este escenario de barbarie. Ujú, clarísimo. Marcelo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves bien, muy bien, cómo ves la respuesta de las personas que hoy, bueno, que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes, con unos salarios completamente estancados? ¿Cómo no ves la parte de que esas mismas personas que en su momento, bueno, votaron por descontento, por odio, por lo que haya sido a Milei, cómo notás, cómo vas palpando la situación de esa misma gente hoy? Bueno, es indudable que hay una decepción, ya creo, muy extendida en esto que vos decís, ¿no es cierto? De una parte de la población que, bajo situaciones desesperadas, dijo, bueno, me agarro de esto, busco, ¿no es cierto?, alguna salida de esta situación. Y efectivamente hoy creo que estamos asistiendo a un desplazamiento político que todavía es confuso, todavía Ujú. no tiene una expresión muy clara, pero lo más importante, y ese es el trabajo que nosotros entendemos que nos cabe llevar adelante como corriente de carácter socialista, buscar por parte de todos aquellos que hoy buscan un camino, ¿no es cierto?, para luchar, una comprensión de lo que está ocurriendo, y sobre esa base es que el gobierno de Milei, con todas sus consecuencias, termine sobre las bases de una acción propia de los que viven de su trabajo. Claro. Es decir, que esto no nos lleve a un mileísmo sin Milei, que es lo que hoy se está discutiendo muy intensamente en los círculos del poder, porque todos advierten que en el gobierno hay una descomposición interior. Ujú. Adorni, Bullrich, ¿no es cierto?, toda esta situación. El problema es que eh, esta suerte, ¿no es cierto?, de disgregación abra paso a los intereses propios de los que viven de su trabajo y no conduzca, que es lo que tanto se discute hoy, a un gobierno que aparezca formalmente opuesto, diferente de Milei, pero que deje en pie todas las agresiones antilaborales, antisociales que se perpetraron en estos 2 años, ¿no es cierto? Claro, claro. Y la gente en algún punto está como un poco desconcertada también, ¿no? En esta situación, porque todavía se siguen escuchando, a veces se ven entrevistas en la calle y demás, esta cuestión de este cambio mágico que vendría en algún momento, si bien cada vez son menos las personas que lo dicen, aún así hay gente que como que espera un cambio o Sí, una una... cuestión dogmática, de fe Claro, directamente. La política llevado a lo dogmático, pero de un claro. hecho fortuito de fe, de esperanza, de como que todo se va a ordenar por el universo, una cuestión espiritual, cuando en realidad no. La política económica es concreta, es tangible, y el capitalismo tiene esto, ¿no? Y que cuando tiene sus crisis, ¿no? Ujú. Siempre lo busca solucionar a través de lo que son los laburantes, con más ajuste, hasta bueno, un reformulamiento de su vida. Volviendo y metiéndome también ahí, Sí, dale. eh, da la impresión, bueno, ahora no te quiero llevar tampoco a una opinión y a un debate interno, digamos, de los sectores de izquierda, pero esto de las encuestas, ¿no? Que miden bien a Miriam Bregman, digamos, esta idea de que acompañarían mucho con el sufragio a la rusa Bregman, digo, la izquierda sigue formando cuadros y la izquierda sigue formando también a laburantes, ¿no? Con el tema del proceso de conciencia de clase para saber dónde está parado, porque hoy el voto a la izquierda, mañana puede ir el voto a Milei, como fue también el kirchnerismo a Milei. Digo, ¿cómo ves eso? ¿Cómo lo toman ustedes de política obrera? ¿No? Esta idea de aparecer ahora como Bueno, el frente izquierda con la figura de Bregman, ¿no? Una cuestión meramente electoral, digamos, cuando hay que claramente ordenar un montón de cosas antes, ¿no? bueno, es un síntoma político, Ujú. indudablemente. Eh, Nadie puede interpretarlo simplemente como una casualidad o como algo que ocurre por capricho. Indudablemente que es un síntoma, en primer lugar, de esta disgregación de la experiencia política que estamos viviendo hoy, Ujú.
derechista, libertaria, y bueno, también la comprensión por parte de muchos que llegamos a Milei como resultado de que lo que existía antes y los partidos tradicionales de Argentina finalmente gobernaron también para los intereses capitalistas. Entonces, en esto hay un desplazamiento político muy interesante que tiene que ser atendido, ¿no es cierto?, con un gran esfuerzo y una gran concentración, particularmente por parte de la izquierda, porque el gran dilema que plantea es si esto se va a diluir en la superficialidad, digamos, de una mera simpatía o adhesión personal, o se va a transformar en la adhesión a un programa político y por lo tanto una salida que a la luz de todo lo que estamos discutiendo y lo que vamos a ver mañana en la charla, guerra internacional, masacres, perspectiva de una degradación infinita, ¿no es cierto?, para los trabajadores. Bueno, la cuestión del socialismo, la cuestión de una sociedad conscientemente dirigida por los que trabajan, bueno, se hace carne, se hace cerebro en un número significativo de trabajadores y luchadores. En Política Obrera trabajamos para eso. No queremos que estos síntomas políticos a la izquierda se diluyan en un ave de paso de naturaleza electoral, sencillamente, sino que sea la posibilidad de que en la Argentina una fuerza socialista, obrera y de izquierda, bueno, se proyecte como salida política de la crisis que estamos viviendo. Sin duda. Entonces, ahí viene el problema de una charla como la de mañana. La izquierda hoy tiene que tratar de concentrarse en los problemas estratégicos y sobre esa base exponer salidas. Sí, pensaba un poco también en lo propositivo, ¿no? Porque no basta con el no en contra de o no Milei, la salida no es Milei. Digo, la población argentina en general creo que lo que necesita son cuestiones propositivas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a implementar? Por lo general, desde la izquierda las políticas o las implementaciones suelen ser como mucho más drásticas, obviamente, partiendo desde un sistema anticapitalista. A veces la gente entra como en ese miedo de qué se va a hacer, ¿no? Y sabiendo también que estos gobiernos, ¿no?, como el de Milei, de un gobierno muy para pocos, es realmente lo más peligroso para la mayoría de la población. Sí, digamos, en relación a lo que vos decís, lo más importante para la izquierda es despertar el interés de las masas a partir de las cuestiones que hoy evidentemente son candentes, ¿no es cierto?, absolutamente inmediatas. Te voy a dar simplemente un caso en esto que vos decías, bueno, qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que proponemos hacer. El primer problema que tendría planteado un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, pasa por la cuestión del salario. Y en esto te estoy diciendo casi una cuestión elemental y preliminar, que antecede inclusive a los problemas del poder político, de la estructura social del país y todo lo demás. En la Argentina, los que trabajan no tienen condición para reproducir sus condiciones de alimentación, salud, formación, de ninguna manera. Entonces, nosotros nos vamos a plantear y vamos a desenvolver una campaña para que en una perspectiva de poder político, la primer cuestión planteada es que el salario de todos los que trabajan cubran la canasta familiar. El que no pueda pagarla, que exponga sus cuentas, que muestre, para utilizar un término tan en boga, su declaración jurada. Sí. Y entonces la sociedad entera
tendrá que reorganizarse en función de que aquel que trabaja reponga sus energías elementales de vida, de familia, de formación, de atención sanitaria, y entonces la sociedad se reestructura en base a las condiciones de vida sociales fundamentales de la mayoría trabajadora. Ese es un gobierno de los trabajadores. Claro. En eso consiste. Y esto es lo que nosotros tenemos que salir a explicar enérgicamente y convocar naturalmente a la adhesión política y si alguien dice, bueno, pero ahora nadie quiere pagar ese salario. Bueno, ahí es donde habrá que tomar las medidas y llevar adelante una intensa movilización social y política para que ello ocurra. Lo mismo pasa con la cuestión de la ocupación. Exacto, El exacto. derecho al trabajo. El derecho al trabajo, la sociedad debe organizarse a partir del derecho a la clase capitalista a llevar adelante la fuga de capitales, la La especulación, bicicleta. la bicicleta y todo más, o debe organizarse a partir de asegurar a cada persona el derecho al trabajo. Como ordenador fundamental de la vida, sin duda. Ordenador de la vida, como vos bien decís, y de la sociedad entera. Totalmente, totalmente. En esto del desorden global, Marcelo, Sí. ¿qué rol cumple el sionismo? ¿No? Digo que, bueno, sigue todavía violando derechos internacionales de manera incesante, sistemática, pero que todavía, que si bien a nivel mundial también, en esta mal denominada opinión pública, ¿no? Que en muchas ocasiones está muy atravesada por la opinión de los grandes medios, digo, ¿cómo ves ese escenario? ¿No? Es una guerra interminable, pues una guerra donde claramente Claro. la propicia un Estado ficticio, ocupante, ¿no? de territorios bueno, que han sido claramente vapuleados y que sigue la expansión, digo, pero por lo menos a nivel territorial y a nivel mundial, ya las sociedades comienzan a animarse un poquito a analizar lo que sucede en el Oriente Medio en torno, ¿no? a lo que es el sionismo. Claro, ocurre lo siguiente. Históricamente el sionismo, bueno, se estructuró, digamos, como una corriente de carácter nacionalista que buscó afirmar un derecho, ¿no es cierto?, a la ocupación de una porción de tierra y la constitución de un Estado nacional, desgraciadamente a costa de los intereses, en este caso de otro pueblo, del pueblo palestino. Dicho esto, el sionismo nunca actuó como una fuerza, digamos, estrictamente propia o autónoma, sino como peón de intereses imperialistas más amplios. Gendarme en En su Oriente, momento ¿no? el imperialismo británico, luego, naturalmente, y hoy muy claramente el imperialismo norteamericano. Entonces, esa ferocidad con la cual se ejecutó el genocidio palestino, Gaza, todo lo que vimos en estos 2 años, bueno, fue propia de una fuerza que actuó como peón de intereses más amplios. El copamiento de Medio Oriente y lo que Trump pretende hacer a caballo de los actos de Netanyahu apunta a convertir al conjunto de Medio Oriente en una plataforma, digamos, en un peldaño de una guerra que se proyecta más allá y que tiene como destino final no el Medio Oriente, sino directamente China, la disputa por Taiwán y todo lo demás. Es decir, que Medio Oriente no es ya el histórico conflicto regional que tenía el sionismo en el papel que vos bien señalaste, sino que es una pieza de esta crisis y de este combate más general. Por ese motivo, Estados Unidos avanzó con una ferocidad y un encarnizamiento inusitado, como lo hizo en los últimos 2 meses, sobre Irán. Totalmente. ¿No es cierto? Es decir, Irán es el pasaje del comercio a través, en este caso del estrecho de Hormuz, efectivamente hacia China,
Entonces hoy juega ese papel, ¿no es cierto? Ujú. Siempre es importante en este punto dejar establecido que el combate al sionismo, al Estado sionista, en este papel opresor, es una batalla a la cual deben ser convocados, como efectivamente ha ocurrido en muchísimos lugares, judíos que rechazan la opresión, rechazan el genocidio, y que en este punto se han movilizado también en todo el mundo contra esta pretensión Y del que son sionismo. perseguidos por el mismo Estado sionista, ¿no? Indudablemente, Ujú. indudablemente. Ujú. Marcelo, no sé si te queda algo más, Cise. No, ya estamos muy Bien, justitos con el sobre tiempo. el tiempo. El agradecimiento, entonces, bueno, esto es prácticamente la carta, ¿no? Que se va, si uno va a cenar o a almorzar, la carta de Marcelo Ramal para mañana, Bárbaro. invitarlos al Centro Cultural de la Toma a partir de las 17:30 en Tucumán 1349, un lugar de lucha, un lugar de recupero, de resistencia que necesita de las y los trabajadores permanentemente. Nosotros también lo transitamos con la actividad social que hacemos también en ese lugar, así que invitamos a todos a poder escucharlo a Marcelo en este repensar permanente de lo que sucede a nivel nacional, a nivel global, y la organización, nada más y nada menos que de las y los trabajadores. Me mandaba Fede, que le mandamos un abrazo grande, querido amigo, trabajador de Asindar. Me preguntaba y me enviaba la invitación, le digo, ya me la mandó el amigo Brian Murphy antes. Claro. Voy a ir a escucharlo a Marcelo, Bueno, porque me invitó la UON de Villa Constitución. Digo, bueno, es interesante, me parece fundamental. En estos tiempos tan álgidos y tan oscuros y tan dolorosos, la organización siempre de nuestra clase, por sobre todo. Y con ¿no? un debate político tan pobre, ¿no? Sí, empobrecido, Con sí. una escasez Muy superficial también, exacto, muchas veces, ¿no? Muy digamos, de tirar subtítulos, ¿no? Sí. Y siempre pensando en el 2027, cuando los trabajadores y las trabajadoras tenemos el mañana, ¿no? Que nos complica la vida. Sin dudas. Marcelo, Gracias. ¿algo más para bueno, cerrar? Ujú. muchísimas gracias a ustedes por la calidad del intercambio que tuvimos y bueno, a todos los que puedan venir, los esperamos mañana en la toma. Un gran saludo. Un Abrazo grande, abrazo. Marcelo. Hasta luego. Abrazo. Chao, chao. Chau, chau. Marcelo Ramal, dirigente nacional.